Saludos cordiales y bienvenidos al módulo TIC en el proceso de aprendizaje universitario. Inicialmente vamos a describir las competencias del módulo, que por supuesto nos van a permitir alcanzar resultados relacionados sobre todo con productos. La primera competencia es crear, adaptar, planificar y gestionar herramientas de comunicación educativa digital. La segunda competencia es crear estrategias comunicacionales según perceptores y competencias. La tercera competencia es realizar experiencias en mundos virtuales. Ahora, las unidades temáticas que nos van a permitir alcanzar estas competencias son 4. La primera tiene el título de Herramientas para la autoría y el diseño gráfico multimedia. La segunda unidad temática, la naturaleza del lenguaje visual y audiovisual en el ámbito de las TIC y el aprendizaje. La tercera unidad temática tiene que ver con las redes sociales, blogs, wikis y otros. Y la cuarta unidad temática está relacionada con las narrativas digitales en las modalidades de aprendizaje. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que vamos a utilizar en este módulo? Y es importante que sepan cuáles son para que ustedes prevean, por ejemplo, la capacidad de su computadora en cuanto al uso de softwares. Por ejemplo, vamos a requerir Adobe Photoshop, que es un programa de diseño gráfico, Adobe Premiere, que es un programa de edición de video profesional, Apoversoft, que es un programa que nos permite construir videotutoriales, es un programa capturador de video, y también vamos a necesitar acceso a Facebook, es decir, ustedes debieran tener una cuenta en Facebook, porque vamos a utilizar grupos para organizar la materia y la página para que ustedes aprendan a administrar. YouTube, porque ustedes van a crear un canal en YouTube y administrarlo de manera inicial. Blogger, para la construcción de un blog, igualmente se va a requerir que ustedes tengan un blog y puedan construirlo al menos de manera inicial. Y Wikipedia, para que ustedes puedan construir conocimiento a partir de la construcción y publicación de un artículo o complementar un artículo ya publicado. Ahora, ¿cuál es la metodología que vamos a utilizar a lo largo del módulo? Por una parte está la exposición de los temas por parte del orientador para ambientar, proponer y plantear los fundamentos de las competencias. Además, vamos a tener sesiones de exhibición de materiales visuales, audiovisuales y multimediales diversos que suministrarán ejemplos concretos para la práctica analítica, es decir, de manera frecuente les voy a proporcionar algunos ejemplos o también productos terminados para que ustedes vean qué es lo que queremos lograr al finalizar la unidad temática, por ejemplo, o la clase. Por supuesto, hay talleres virtuales de computación con uso de videotutoriales y guías de diseño en PDF, es decir, por una parte están los videotutoriales similares a los que ahora ustedes están revisando, es decir, que van a ser subidos al canal en YouTube, compartidos para que ustedes puedan acceder y de esa manera llevar adelante la práctica de la utilización de programas informáticos como Adobe Photoshop, Adobe Premiere o Apoversoft. Y también acceso de los estudiantes a clases de consulta en línea que pueden ser a través de diversos medios como WhatsApp, Messenger o en algún caso también la aplicación Zoom. En cuanto a la metodología, también es importante recalcar que vamos a utilizar Facebook, les decía, en dos ámbitos. Primero, vamos a tener un grupo para organizar la materia y para que los estudiantes compartan sus trabajos o productos. Y por otra parte, la página de Facebook para poner en práctica los métodos de administración de redes sociales. Es decir, ustedes van a crear una página, van a darle identidad, van a identificar los objetivos que tiene esa página y finalmente van a generar mensajes de sostenimiento, mensajes emergentes y demás. También es importante que sepan que vamos a llevar adelante la construcción de blogs y la aportación en wikis, es decir, los estudiantes deben crear y administrar un blog e interactuar en Wikipedia, que es el wiki que vamos a utilizar, pero que vamos a ver otros también. Por otra parte, YouTube es otra herramienta que vamos a utilizar, ya que como ven en el texto deben crear y administrar un canal en YouTube de carácter educativo. En todos los casos se relacionan, es decir, la página de Facebook es sobre su proyecto educativo, del que vamos a hablar enseguida,
y también el canal de YouTube está relacionado con ese mismo proyecto educativo. Otra herramienta que vamos a utilizar es la herramienta Zoom, que nos va a servir para realizar contactos sincrónicos en caso de ser necesario. Es decir, ustedes pueden realizar consultas tanto sincrónicas como asincrónicas. Dropbox también nos va a permitir llevar adelante el módulo. Nos sirve para que ustedes puedan subir sus trabajos o productos y de esta manera tener un espacio en la nube donde ustedes van a poder almacenar sus trabajos o productos realizados. Ahora es importante saber cuáles son los accesos. Por ejemplo, en cuanto al grupo de Facebook que hemos hablado, que nos va a servir para compartir contenidos y demás. Entonces, deben buscar en Facebook el grupo que tiene el nombre de TIC UCB 2024. En caso de no poder encontrar el grupo, pueden buscar mi perfil en Facebook, Henry Angulo Serrano, y enviarme un mensaje para que yo les envíe el enlace directo para sumarse a este grupo. Este grupo permitirá organizar la materia para que los estudiantes compartan sus trabajos o productos. Ahora voy a mostrarles que el grupo ya está creado y para acceder a este grupo tendrían que ingresar a su perfil personal, lo que yo ya he hecho por ejemplo, y buscar el grupo que tiene el nombre de TIC UCB 2024. Acá está, y probablemente les aparezca varios otros que son de versiones anteriores, pero lo que nos interesa es acceder al grupo correcto que tiene el nombre de TIC UCB 2024. Acceden a ese grupo y van a encontrar algún contenido que yo ya he compartido. Por ejemplo, está un enlace de descarga del programa Adobe Photoshop que ustedes van a utilizar, por supuesto, para instalar este programa de edición de fotografías. Van a encontrar también un archivo complementario en caso de no poder instalar este programa, la prueba diagnóstica de la que vamos a hablar un poco más adelante, el plan de clases que está acá y que ustedes pueden revisar sin problema. Entonces el primer paso fundamental e indispensable es que ustedes busquen este grupo que tiene el nombre de TIC UCB 2024. Cuando ustedes se encuentren en ese grupo van a poder cliquear en un botón que dice unirse, ¿no? O solicitar unirse. Entonces a mí me va a llegar una notificación con su nombre y en ese momento yo voy a aprobar que ingresen al grupo y por lo tanto accedan a los recursos correspondientes. La otra herramienta para la cual requerimos acceso es la herramienta Dropbox, que es básicamente un espacio en la nube donde ustedes, les decía, van a poder compartir sus trabajos o productos. Entonces, para acceder a esta plataforma lo que tienen que hacer es ingresar a la dirección www.dropbox.com. Les va a solicitar un usuario y una contraseña, que es el usuario que ven acá. La contraseña es esta. Para acceder a Dropbox, inicialmente debemos identificar dónde está el usuario y la contraseña, o el correo electrónico y la contraseña, que está justamente en el grupo TIC UCB 2024. Identificando esos datos, voy a copiar inicialmente el usuario, que es este correo electrónico que dice ticUCB2024@gmail.com. Clic derecho, copiar, y voy a poner en otra pestaña gmail.com. Hago clic acá donde dice iniciar sesión y me aparece este espacio donde dice correo electrónico o teléfono. En este caso voy a pegar el correo electrónico que he copiado del grupo de Facebook, pegar, clic en siguiente, me pide una contraseña, igualmente la contraseña está acá, clic derecho copiar y clic derecho pegar, clic en siguiente y fíjense que ya he accedido a Gmail con ese usuario y contraseña. Ahora podría ocurrir que cuando yo ingrese a gmail.com, como en su caso, probablemente ingrese directamente a el correo que ustedes están manejando. Entonces, si eso ocurre, lo que tendríamos que hacer simplemente es ir a la parte superior derecha, ir hasta abajo y pulsar en la opción que dice agregar otra cuenta.
y fíjense que acá nos aparece igualmente la opción de copiar un correo electrónico y posteriormente nos va a solicitar una contraseña. Igualmente llegamos a este momento donde estamos justamente en el correo ticucb2024@gmail.com. Ahora sí podemos acceder a Dropbox, podemos hacerlo a partir de este enlace que dice dropbox.com o escribir justamente dropbox.com en la barra de navegación. Nos aparece este espacio y lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente clicar en iniciar sesión. Clic ahí, en la parte superior derecha. Fíjense que acá nos aparecen estas alternativas de poner un correo, ¿no? Continuar y demás. Pero la mejor alternativa para ingresar, la más rápida, es justamente clicar acá donde dice continuar con Gmail. Hago clic ahí y fíjense que me va a aparecer el correo electrónico al cual yo he accedido, ¿no? Que es ticucb2024. Hago clic en ese espacio y fácilmente ya he ingresado a Dropbox, ¿no? Entonces es la manera más rápida. Si intentamos por el otro camino que dice justamente incluir correo electrónico, contraseña y demás, nos va a pedir que le demos un código de seguridad que se ha enviado al correo, entonces es mucho más largo. Lo más fácil es hacerlo como lo hemos hecho ahora. Ahora, ingresando a este espacio, que es un espacio en la nube donde tenemos diversas posibilidades para descargar archivos, cargar archivos y demás, debemos identificar algunos elementos, ¿no? En la parte superior izquierda, por ejemplo, está el menú donde dice todos los archivos, fotos, compartido, eliminar archivos y demás. Entonces, si se fijan, lo importante es que ustedes identifiquen que este espacio constituye un repositorio de todos los recursos que se van a manejar desde esta primera clase hasta la última, que corresponde a la presentación del trabajo final. Acá dice recursos parte 1, recursos parte 2, recursos parte 3, recursos parte 4, recursos para el trabajo final. Si accedo, por ejemplo, a recursos parte 1, doble clic, fíjense que acá están los recursos que vamos a utilizar, ¿no? Aquí están de manera bastante visibles, pero quizá un poco confusa. Podríamos hacer clic en este espacio y decir que queremos ver solamente la lista, ¿no? Y en la lista van a encontrar ustedes la carpeta número 1 que dice muestras, otras imágenes creativas, simplicidad de la herramienta, diseño digital, muestras, bocetos, prácticas Photoshop y demás. Entonces todos los recursos que vamos a utilizar a lo largo de este módulo están ya correctamente establecidos y cargados en este espacio. Fíjense que llegamos hasta el recurso parte 4 y también recursos para el trabajo final, ¿no? Por ejemplo, si yo hago clic en esta carpeta que dice recursos para el trabajo final TIC, doble clic, se abre y voy a encontrar los recursos asociados con la bibliografía obligatoria, sustento teórico y también el documento requerimientos trabajo final TIC 2024. Si abro este documento, doble clic, van a ver que aquí ya se establecen las características del trabajo final que lo vamos a realizar a lo largo del módulo y que además tiene una fecha de presentación ya completamente definida que es hasta las 23:00 del 12 de julio. Entonces ya tenemos una fecha, las características, todo lo específico que vamos a ampliar sin duda próximamente. Voy a retroceder, voy a ir a todos los archivos y acá vamos a ver cómo ustedes pueden crear una carpeta y cómo pueden descargar o cargar algún recurso. Inicialmente, para descargar estos recursos o estas carpetas que dicen recursos parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, no deben abrirlas directamente en la plataforma de Dropbox, sino tienen que descargarlas para tener el recurso completo. Para descargar esta carpeta, por ejemplo, que es de recursos parte 1, vamos acá a la parte derecha, clic y elegimos la opción que dice descargar. Clic ahí y va a empezar a descargar el archivo de manera correcta. Fíjense acá en la parte superior derecha. Entonces, esa es la manera de descargar este tipo de carpetas. Ahora, si yo quisiera crear una carpeta y cargar un recurso, se hace de esta manera. En este botón que dice crear, hago clic y elijo la opción que dice carpeta, ¿no? Y también acá carpeta nuevamente. En los requerimientos de esta clase se les va a pedir que creen una carpeta con su nombre.
para garantizar que ustedes primero tienen acceso a esta plataforma Dropbox y segundo ustedes tienen la posibilidad de cargar o descargar los recursos correspondientes. Entonces, para crear una carpeta con su nombre, hacen clic acá y acá nos va a pedir un nombre. En este caso voy a escribir el mío. Perfecto. Y simplemente voy a poner la opción que dice crear, el botón crear. Hago clic y fíjense que automáticamente me ingresa en esa carpeta, ¿no? Si quisiera cargar algún elemento, simplemente acá en el botón que dice cargar, archivo, carpeta, en este caso archivo, y busco alguna imagen o algo que quiera cargar, digamos esta imagen, la selecciono y abrir. Entonces va a cargar, fíjense aquí está el proceso y me notifica que efectivamente se ha cargado. Si quiero verificar nuevamente dónde está esta carpeta, tengo que ir siempre al espacio que dice todos los archivos, y fíjense que acá, además de las carpetas recursos parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 y recursos para el trabajo final, ya está la carpeta que he creado y también está el recurso que he decidido subir. En cuanto a la presentación de prácticas y trabajos, es importante que ustedes entiendan que hay prácticas de clase, que son aquellas que se deben concluir hasta las 10 de la noche de la clase correspondiente, y hay trabajos que tienen un plazo mayor. Las prácticas de clase. Las prácticas de las clases virtuales deben ser compartidas en el grupo de Facebook o en la cuenta de Dropbox del módulo, dependiendo de la instrucción que se dé en esa clase, hasta las 22:00 de esa jornada. En caso de tener alguna dificultad, deben comunicarse con el docente, que analizará la pertinencia o no de ampliar el plazo. Esas son las prácticas, aquellas que realizamos o que debemos cumplir hasta las 22:00 de la jornada de la clase. Y los trabajos. Los trabajos asignados durante las clases virtuales deben ser entregados, compartidos al grupo de Facebook o subidos a Dropbox del módulo, dependiendo de la instrucción que se dé, hasta antes del inicio de la siguiente clase. Es decir, los trabajos de la clase del lunes deben ser presentados hasta las 18:55 del viernes y los trabajos de la clase del viernes hasta las 18:55 del lunes. En cuanto a la clase virtual, hay que tomar en cuenta que procura ser personalizada. En esa línea es importante saber que el horario de clases virtuales es de 19:00 a 22:00 y esto es fundamental, por favor les pido prestar mucha atención. La estructura de la clase sincrónica tiene 3 momentos. El primer momento inicia a las 19:00 hasta las 20:30, que es la exposición de contenidos de la unidad temática correspondiente. Estos contenidos serán proporcionados a los estudiantes un día antes a través del grupo de Facebook del módulo. Es decir, la clase que tiene que ver con la exposición del contenido de la unidad temática ya la voy a compartir yo 24 horas antes en un video tutorial que se compartirá en el grupo de Facebook del módulo. Lo que significa que ustedes previamente a la clase, si es que tienen el tiempo, pueden revisar y adelantar las prácticas de clase y los trabajos de clase si así lo desean. Si no tienen ese tiempo, de todas maneras, los lunes y los jueves a las 19:00 hasta las 20:30, ese mismo contenido se va a exponer. De 20:30 a 20:40, es decir, 10 minutos, se va a tener un receso, pero en ese receso yo voy a permanecer conectado a la plataforma Zoom para que si alguno tiene alguna consulta previa o quiere adelantar, ya dependerá de ustedes, ¿no? En ningún momento yo voy a cortar el contacto en Zoom, pero en este tercer momento, que es el taller como tal, donde vamos a poner en práctica lo que se les va a enseñar acá, ya sea con la herramienta Adobe Premiere, Adobe Photoshop, PowerSoft o la herramienta que corresponde en cuanto a la administración de redes sociales. Sin embargo, en todo momento hay contactos asincrónicos que pueden realizarse en cualquier momento empleando Messenger de Facebook o mensajes por WhatsApp a este número que ven acá. Y se les responderá en el día, que es la garantía, pero generalmente se responde inmediatamente. Entonces, la idea es que ustedes tengan el contenido previo, puedan ver este video de exposición
un día antes y así avanzar en la resolución de las prácticas de clase, porque algunos requieren por supuesto más tiempo, o los trabajos para la clase siguiente. Ahora, durante el módulo se va a realizar un proyecto educativo que corresponde al trabajo final del módulo, que es un proyecto educativo relacionado con tecnologías de información y comunicación en el proceso de aprendizaje universitario. Es importante aclarar acá que ustedes durante los módulos que corresponden a este diplomado, en todos y en cada uno de ellos, van a aprender herramientas TAC, tecnologías de aprendizaje y conocimiento. En este módulo en particular van a aprender herramientas complementarias, pero que son específicamente tecnologías de información y comunicación, que a diferencia de las TAC son herramientas que no son exclusivamente utilizadas para el aprendizaje, sino también puede servir para otros fines. Es decir, las tecnologías de información y comunicación pueden ser utilizadas en el ámbito del marketing, de la comunicación empresarial, pueden ser utilizadas para temas más informáticos y demás, pero nosotros lo vamos a asociar de manera directa a la educación. Por ejemplo, les decía Facebook, les decía YouTube, blog, Wikipedia, Photoshop, Premiere, Apoversoft. Entonces son herramientas que van a utilizar en esa línea. A partir del aprendizaje de todos esos recursos o herramientas, vamos a obtener un proyecto educativo y que presenta una propuesta de contenidos mínimos. En el Dropbox de la materia o del módulo, fíjense que ya está esa carpeta que tiene el nombre de Recursos para el Trabajo Final TIC. Entonces, si ustedes abren esa carpeta, van a encontrar otra carpeta que dice Bibliografía obligatoria, sustento teórico y Requerimientos para el Trabajo Final TIC. Si ustedes abren ese documento, van a ver que ya se tiene planificado cuál es el trabajo final, qué características debe tener, qué elementos incluye, Facebook, blog, YouTube, etc., qué textos deben leer para cumplir con este proyecto educativo, y acá también está la fecha. El trabajo debe ser subido al Dropbox del módulo, no a Facebook, en la carpeta del estudiante hasta las 23:00 del 12 de julio. Y acá están los requerimientos que vamos a ir cumpliendo. Ahora, lo que quiero aclarar también es que el trabajo, por la naturaleza que es bastante complejo en realidad, no podría ser realizado en una semana o quizá en un par de días. Entonces el trabajo se lo va a realizar durante el desarrollo de este módulo y debe ser entregado una semana después de que concluyamos las clases. Y este trabajo tiene una estructura sugerida, ¿no? Por eso es que hay una propuesta. Este proyecto educativo tiene contenidos sugeridos a manera de propuesta y establece que debería haber una introducción donde ustedes pueden contextualizar y establecer la importancia del proyecto educativo tomando en cuenta la bibliografía obligatoria. Ya les he dicho dónde está esa bibliografía. Entonces, en algún caso podría ser un proyecto asociado con la materia que ustedes dictan o que pretenden dictar, ¿no? A nivel universitario o a nivel de colegio, por ejemplo. Más adelante van a empezar a tener más ideas, como les decía, vamos a desarrollar cada uno de estos puntos a partir de algunos ejemplos que les voy a ir presentando. Pero es importante que sepan que debe haber una introducción, objetivos, ¿no? General y específicos. Ustedes definirán cuál es el objetivo general de su proyecto educativo, públicos, primario, secundario, la propuesta, las conclusiones y la bibliografía. Estamos viendo esto de manera muy rápida porque, como les digo, vamos a desarrollar cada uno de estos puntos de manera amplia, ¿no? Pero quiero que tengan un panorama general de lo que se va a realizar para que sepan en qué dirección estamos avanzando y dónde queremos llegar. Muy importante, por supuesto. Entonces, el proyecto educativo debe incluir los siguientes medios correctamente desarrollados. Una página de Facebook debe cumplir con los requerimientos establecidos en el anexo 1. Ahorita vamos a ver cuál es el anexo 1, pero ya de por sí debemos crear una página en Facebook del proyecto educativo y ustedes tienen que darle forma y crear además contenidos gráficos, audiovisuales y otros contenidos más relacionados con
la gestión de recursos, por ejemplo. Un canal en YouTube, también deben tener un canal de YouTube de su proyecto educativo, que es el mismo de Facebook, que debe cumplir con los requerimientos establecidos en el anexo 2, que lo vamos a ver ahora. Deben tener un blog del proyecto educativo, una publicación en Wikipedia, y acá dice claramente, ¿no? Deben aportar a Wikipedia con la publicación de un artículo relacionado con su proyecto educativo o complementar un artículo ya existente. Entonces, a esta altura ustedes probablemente se pregunten, ¿y cómo creo la página? ¿Cómo genero el canal en YouTube? ¿Cómo creo el blog? ¿Y cómo realizo la aportación a Wikipedia? Es justamente lo que vamos a ver en el desarrollo del módulo, y al finalizar ustedes tendrían que ser capaces de crear una página en Facebook, igual que un canal en YouTube para administrarlo también, un blog apropiadamente y la publicación en Wikipedia. Y acá se debe demostrar el conocimiento en los siguientes temas. Y estos son los textos que ustedes deberían leer. Acá está, Enfoques Estratégicos de las TIC, UNESCO, leer de la 26 a la 38, Desafíos de las TIC en el cambio educativo, es un artículo TIC y competencias docentes del siglo XXI. Y deben leer de la página 139 a la 154. Deben tener claro las 6 reglas del diseño digital, que también están en esa carpeta, las 5 claves de usabilidad, y deben leer la página 30 a la 39, capítulo 3. ¿Por qué esa es esta aclaración de las páginas? Porque en gran parte de los casos se trata de libros digitales, entonces no se les pide que lean todo el libro, seguramente les serviría, pero por lo corto del módulo estamos intentando vincular directamente el contenido a aquello que realmente nos interesa. El documento 5 dice interactividad, interactividad selectiva e interactividad comunicativa. Ahí sí deben leer todo el artículo. Y el requerimiento 6 habla de la administración de redes sociales, y leer de la página 10 a la 35. Y acá está la nota importante. Los recursos para el trabajo final del módulo están en el Dropbox, en la carpeta Recursos para el trabajo final TIC. Los recursos están acá. Todos los archivos, recursos para el trabajo final. Abren, aquí está el documento que explica el trabajo final, la fecha de presentación y las características, y la bibliografía obligatoria. Ahora, durante las clases, cada clase voy a proporcionarles algún documento complementario, ¿no?, que les puede servir para profundizar algunos de los temas que abordemos, pero esta es la bibliografía obligatoria que debieran leer y finalmente demostrar conocimiento sobre sus contenidos. Ahora, fíjense que acá decía, en el caso de la página de Facebook, cumplir con los requerimientos establecidos en el anexo 1, y en el caso de YouTube decía requerimientos del anexo 2. Acá están los requerimientos del anexo 1 y acá los requerimientos del anexo 2. Entonces, cuando creemos la página en Facebook, ustedes deben, para el trabajo final, publicar al menos un mensaje tipo A, uno tipo B, tipo C, tipo D, tipo E y tipo F. Ahora, ¿cuáles son esos mensajes tipo A, B, C, D, E y F? Es justamente lo que vamos a desarrollar en una de las unidades temáticas. Igual, compartir 2 videos de interés desde su canal en YouTube, la generación de videos desde la concepción, planificación y elaboración en Adobe Premiere, lo van a realizar. Compartir al menos 3 contenidos de otra página de Facebook, también publicar el enlace de 3 noticias de interés de igual manera, y poner me gusta en al menos 5 contenidos de otra página de Facebook. Debe ser una página que sea similar o relacionada con la que ustedes administran, y obtener al menos 50 me gusta o seguidores. Entonces vamos a ver todos esos aspectos para cumplirlos a cabalidad en el caso de Facebook. En el caso de YouTube, deben publicar en su canal de YouTube al menos 2 videos propios con video portada y video cierre. Cuando dice videos propios se refiere a videos que ustedes han construido desde la planificación a partir de la herramienta Adobe Premiere. Entonces son videos que ustedes van a realizar. Publicar al menos un video tutorial de construcción propia también a partir de la herramienta APowerSoft. Vamos a aprender a realizar video tutoriales. Si ustedes van a construir un video tutorial de su proyecto educativo, lo van a subir al canal de YouTube y van a compartir también en Facebook. Entonces acá está el requerimiento. Deben comentar al menos 2 videos de otros canales de YouTube. Deben ser canales que tengan un público meta similar. Y poner me gusta y poner no me gusta. Para verificar esto van a tener que realizar capturas de pantalla e incluir esas capturas de pantalla en su documento final, del trabajo final de su proyecto educativo, por supuesto.
Ahora, el trabajo debe ser subido al Dropbox del módulo en la carpeta del estudiante hasta las 23:00 del 12 de julio. Ahora una nota importante, el proyecto debe incluir enlaces de su página de Facebook, del canal en YouTube, de su blog, la publicación en Wikipedia y capturas de pantalla de interacción externa que realicen en Facebook.4 y YouTube.3, 4 y 5. Lo que les decía, cuando pone me gusta, no me gusta y demás, de ahí deben sacar capturas de pantalla e incluir en su proyecto educativo, en el documento de su proyecto educativo. Ahora, hay una prueba diagnóstica que deben realizar en esta primera clase que tiene 3 preguntas básicas. ¿Qué son las tecnologías de información y comunicación? ¿Qué diferencia existe entre tecnologías de información y comunicación y tecnologías de aprendizaje y conocimiento? Y la última pregunta, ¿qué programas informáticos manejas? Por ejemplo, Word, PowerPoint, Photoshop, Premiere, etc. Y esto deben responder en el grupo de Facebook del módulo, que está acá. Y fíjense que las preguntas están en este espacio. Entonces ustedes, como un comentario, deben responder las 3 preguntas. Por supuesto, no es necesario que pongan su nombre porque Facebook automáticamente registra el nombre de los participantes y eso facilita bastante. ¿Cuáles son los resultados esperados de esta primera clase virtual? Existen 5 prácticas que debemos cumplir. La primera de ellas es acceder al grupo de Facebook del módulo. Es indispensable que todos formen parte de este grupo porque se va a compartir contenidos en ese grupo, se va a dar instrucciones en ese grupo y además es una herramienta de las tecnologías de información y comunicación. Es decir, estamos procurando predicar con el ejemplo en cuanto a la materia. La práctica de clase 2 consiste en acceder al Dropbox del módulo y crear una carpeta con su nombre, lo que ya se ha indicado previamente. La práctica 3 es cumplir con la prueba diagnóstica en el grupo de Facebook del módulo. También ahí mismo deben responder. Las preguntas son 3, ya las hemos explicado. La práctica 4 es instalar el programa Adobe Photoshop siguiendo el tutorial que está en el grupo de Facebook del módulo, tal como ven en este espacio del grupo TIC UCB 2024. Para encontrar el tutorial, que es un video tutorial justamente, y siguiendo ese video tutorial debieran tener la capacidad de instalar el programa Adobe Photoshop. Si se les presenta alguna dificultad porque hay diferentes sistemas operativos o versiones y demás, pueden por supuesto consultar para resolver ese problema. Finalmente, la práctica de clase 5 es identificar 30 imágenes que cumplan con las características de creativas y subirlas en una galería de imágenes al grupo de Facebook TIC UCB 2024. La idea es que ustedes tengan la capacidad crítica de identificar a partir de un análisis cuáles son las imágenes más creativas, las 30 imágenes más creativas. Para encontrar estas 30 imágenes creativas, seguramente ustedes van a tener que revisar 300, 400 o quizá más imágenes. Y esa es la idea, alimentar nuestras mentes para tener la capacidad de combinar esas ideas y crear algo propio a futuro. Por eso es que les mostraba varios ejemplos de imágenes creativas. El plazo de cumplimiento es hasta las 22:00 de esta jornada. Si alguno, una vez más les reitero, tiene algún problema que probablemente se presente al descargar el programa Adobe Photoshop, porque pesa más de 1 GB por la velocidad de internet, tiene que avisarme a través de WhatsApp y coordinamos un plazo mayor dependiendo de la pertinencia o no. Antes de pasar a profundizar en esto del trabajo final, hay algunas preguntas frecuentes que suelen surgir a esta altura de la clase virtual, que en algún caso las resuelvo a partir de WhatsApp o Messenger de Facebook, ¿no? Pero en este caso lo voy a resolver ahora para intentar hacer la clase más dinámica. ¿Quién les proporcionará los programas informáticos? Bueno, les reitero, yo les voy a ir proporcionando los enlaces de descarga y los tutoriales para instalación y en algún caso algún tipo de soporte técnico si fuese necesario. Por una parte, si alguno de ustedes ya tiene los programas Adobe Photoshop, Adobe Premiere y PowerSoft, por supuesto ya ha cumplido con eso
y no tendría que seguir los tutoriales o descargar los archivos y demás, no es necesario. Las versiones suelen variar, pero no demasiado, por lo tanto si ustedes tienen una versión diferente, yo les estoy pasando la versión CC, que es una de las más estables. Si tienen una versión un poco menor o superior, funciona sin problema. Otra pregunta que suele surgir en este momento es si es que hay prácticas de clase y trabajos de clase. Efectivamente, las prácticas de clase son las que se entregan o se cumplen hasta las 10 de la noche de la jornada correspondiente a la clase. Y los trabajos de clase deben ser concluidos antes del inicio de la próxima clase. Es decir, los trabajos de la clase del lunes deben ser presentados hasta las 18:55 del viernes. Y los trabajos de la clase del viernes hasta las 18:55 del lunes. Otra pregunta frecuente es posible llevar adelante el módulo sin contar con un perfil personal de Facebook? Que ha ocurrido muchas veces, créanlo, y probablemente también ocurre ahora con algún estudiante, y la respuesta es no. Es indispensable que todos y cada uno de ustedes tengan un perfil personal en Facebook, y a partir de ello van a poder acceder al grupo de la materia que tiene el nombre de TIC UCB 2024, generar contenidos para su página en Facebook, su proyecto educativo, interactuar y llevar adelante varias actividades. Entonces, si no tienen este perfil personal de Facebook, deben crearlo. Otra pregunta frecuente: ¿el trabajo final, proyecto educativo, puede estar relacionado con la materia que ustedes dictan? Efectivamente, es así, ¿no? Algunos de ustedes ya dictan materias en la universidad o en colegios por los perfiles que he revisado. Entonces pueden asociar su proyecto educativo a su materia en particular o al área de especialidad que tienen. La recomendación que les doy es que el proyecto educativo lo estamos haciendo público, es decir, no se centra solamente en los estudiantes de su materia. Por ejemplo, si alguno de ustedes es docente de la materia de cálculo 4, entonces yo le recomendaría que el proyecto educativo no se llame cálculo 4 como tal, sino un nombre mucho más atractivo, ¿no? Que sea de cálculo efectivamente, pero probablemente el título sea, se me ocurre, cálculo avanzado. Como les decía, hay un proyecto educativo que se ha desarrollado también en este módulo que tiene el nombre de hábitos de lectura, pero en realidad es de una materia que tiene el nombre de lenguaje 1. Bien, entrando ya en materia para que ustedes puedan realizar el trabajo 1, que tiene que ver con las herramientas para la autoría y el diseño gráfico multimedia, hay que tomar en cuenta un concepto clave, que es la creatividad. Entonces, sin duda hay varias definiciones de creatividad, varias maneras de entender este concepto, pero un par de ellas, probablemente las más aceptadas, son estas que les voy a presentar. Uno de esos conceptos dice: por creatividad se entiende a la facultad que alguien tiene para crear. Ese es un concepto. Otro concepto interesante, y creo que es mejor que el anterior, dice que la creatividad es la capacidad de combinar de manera novedosa dos o más conceptos, ideas, con el objetivo de crear uno nuevo y diferente. La capacidad de combinar de manera novedosa dos o más conceptos o ideas con el objetivo de crear uno nuevo y diferente. Es decir, uno tiene varios elementos dentro de la cabeza que ha aprendido a lo largo de años y tiene que tener la capacidad de integrarlos de manera diferente. He puesto un par de ejemplos acá. Por ejemplo, ¿qué estaríamos combinando acá? Entendemos, o todos conocemos por supuesto, un libro, pero si ustedes ven un poco más allá, fíjense que el diseño no muestra el libro o el cuaderno, sino que se asemeja a aves por la similitud de las formas. Entonces ha combinado las formas que tienen las gaviotas o las aves con las páginas de un cuaderno o de un libro. Acá igual se ha combinado de manera creativa dos cosas que conocemos. Todos conocemos el cascarón de un huevo, y también tenemos referentes con relación a este símbolo, que es cuando hay una persona que está encarcelada y va marcando, contando los días que está en la cárcel. Entonces fíjense que aquí hay varias marcas y acá hay iconos de patas
de un pollito. Entonces se ha combinado varios elementos, en este caso 2, probablemente 3, para generar un concepto nuevo y diferente. Ahora, a continuación vamos a ver la relación que existe entre la creatividad y el diseño gráfico en un corto video. Hola, soy diseñador gráfico. Escogí esta carrera porque me gusta hacer dibujitos. No, es que el diseño gráfico es mucho más que eso. Se requiere conocimiento para transmitir un contenido visual y crear mensajes significativos a través de la forma, color o tipografía. Bueno, en pocas palabras, se necesita de mucha investigación, ideas y propuestas para crear un mensaje visual. Cualquier profesión, empresa o negocio necesita comunicar. Así que oportunidades hay muchas. Solo es necesario ser diferente a tus colegas, resaltar e innovar. Y eso se consigue con disciplina, dedicación y pasión por lo que haces. Este es mi mundo, donde las ideas se vuelven realidad. Bien, después de haber visto ese video, que sin duda es bastante útil y que nos sirve como introducción, es importante que ustedes sepan que entre las carpetas que están en Dropbox van a encontrar estas, que son recursos parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 y recursos para el trabajo final. Hay varios elementos que se han incluido. Aquí están, por ejemplo, los recursos parte 1, que tiene que ver con la creatividad justamente. Fíjense acá, dice simplicidad de la herramienta, otras imágenes creativas, muestras y demás. Recursos parte 2, que tiene que ver con la edición de video, los documentos base que tienen que ver con planificación, algunas muestras para que ustedes sepan en qué dirección estamos yendo y cuál es el producto que pretendemos obtener. Y bueno, varios recursos. En la carpeta que tiene el nombre de recursos parte 3 vamos a encontrar igual recursos, documentos base y textos adicionales que les pueden servir. Aquí está material bibliográfico y recursos de identidad y demás. Y en la carpeta recursos parte 4 de igual manera, aquí está bibliografía específica, storytelling, base del storytelling y aquí están las muestras. Fíjense, les voy a mostrar solamente un video, que es algo que deberíamos lograr nosotros. El mundo no deja de cambiar. La ciencia y la tecnología han modificado la forma en la que nos relacionamos. Hemos dejado de comunicarnos con señales de humo, palomas mensajeras o cartas. Bueno, técnicamente deberíamos lograr algo más o menos similar. Vamos a recurrir a esta primera carpeta. Dentro de esa carpeta van a encontrar varias otras. Una de ellas dice muestras. La carpeta 2 dice otras imágenes creativas. La carpeta 3 dice simplicidad de la herramienta. La carpeta 4 dice diseño digital. La carpeta 5 muestras de bocetos y la carpeta 6 prácticas Photoshop, que son prácticas que van a realizar también. Entonces vamos a partir por mostrarles una imagen, un diseño que es este, y la pregunta que tendríamos que hacernos acá es ¿qué les parece esta imagen? ¿Dirían ustedes que esta imagen es buena, mala, regular? ¿Es un diseño bueno, malo, regular? ¿Es un diseño creativo? ¿No es creativo? Pero si analizamos los elementos que conforman este diseño, en la parte del arte gráfico como tal tenemos una vaca que está en una especie de baño de burbujas. En la parte casi central está la marca que dice Tauste Ganadera. Aquí está el eslogan que dice de la mejor leche el mejor queso. Aquí está la muestra del producto que es el queso. Y en la parte de arriba está no es una vaca cualquiera, que seguramente muchos de ustedes identifican que se trata de una frase extraída de una canción. Entonces, sin duda, si analizamos las perspectivas que ustedes tienen, vamos a encontrar que algunos van a decir que se trata de un diseño efectivamente creativo e interesante, y otros van a decir que es un diseño antiguo y que no les gusta y demás. Entonces, lo que tiene que quedar claro en este aspecto es que no se trata de que nos guste o no nos guste. Se trata de entender varios aspectos comunicacionales, como decía en el video que hemos revisado,
que nos permita cumplir con un objetivo comunicacional, es decir, qué es lo que queremos lograr con este diseño, por una parte. Por otra parte es entender a qué público está dirigido. Y ahí vamos a entender que todos y cada uno de los elementos que forman parte de un diseño deben ser fruto de un proceso de reflexión y ordenamiento. Fruto de un proceso de reflexión y ordenamiento. Es decir, ningún objeto en el diseño gráfico debe ser incluido porque sí, sino uno tiene que reflexionar y decir, bueno, este diseño tiene como público a este grupo en particular, el objetivo que tiene el diseño es esto, por lo tanto debo resaltar tal elemento, debo minimizar este otro, darle mayor valor jerárquico a este objeto y demás. Entonces se trata de planificar, estructurar y finalmente obtener un resultado. ¿Qué les parece este diseño? Les voy a dar un tiempo para que ustedes reflexionen sobre él. Algunos, por supuesto, más allá de lo que ya se ha dicho, que es entender el público al cual va dirigido y demás. Quiero comentarles que este diseño es un diseño ganador de un concurso muy importante de diseño gráfico. Acá en inglés, si traducimos, dice no más muertes. Y acá en el texto pequeño dice una persona muere cada 8 segundos por fumar. Y en el arte gráfico, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que ven? Probablemente lo primero que van a ver es un par de cigarrillos que están parados y que por supuesto están encendidos. Pero si profundizamos en el diseño, intenten ver en este sector, van a encontrar otros elementos más. Por ejemplo, algunos de ustedes seguramente han visto como una especie de chimeneas de las fábricas que contaminan, por una parte, y otros habrán visto algo más, que es casi inevitable cuando muestro esta imagen en clases presenciales o virtuales, las Torres Gemelas, ¿no? Las Torres Gemelas que han sido atacadas el 11 de septiembre del año 2001, acá están, ¿no? Entonces se asemeja a ese otro elemento. ¿Qué más? Si ustedes profundizan en el diseño, y de hecho lo tienen, van a encontrar que acá, según el mismo autor del diseño, acá hay pulmones gangrenados, ¿no? Sangre que se puede apreciar. Y acá también hay otro objeto que lo ha dicho el mismo diseñador, que a procurar identificar. Si ustedes recuerdan, en ese momento, después del 11 de septiembre de 2001, se habló mucho de que entre las cenizas y el polvo se vio el rostro del diablo, ¿no? Y decían que apareció y demás, circularon imágenes en redes sociales y demás. Bueno, acá está la simulación que ha hecho este autor. Entonces, sin duda es un diseño interesante y estamos viendo estos diseños para que ustedes, más allá de decir que les gusta o no les gusta, vean que se trata de diseños que van más allá y que hacen lo que debería ser la creatividad, que es sumar 2, 3, 4 elementos para construir algo nuevo, ¿no? En este caso se ha asociado las Torres Gemelas, las chimeneas, los pulmones, la cara, los cigarrillos y demás para comunicar muchas cosas en lo que a primera vista parecía algo muy simple. Este diseño es más o menos interesante también, ¿no? Fíjense que se trata de un vaso que tiene leche. Acá hay unos imanes, frutas, habitual en refrigeradores en algún caso, para pegarlos a los refrigeradores. Y acá está el texto que dice anchor ahora con hierro. Y se justifica en alguna medida que estén pegados a la leche. Acá, que es un diseño denominado 3D, que es una gigantografía donde se ve a una persona que está mordiendo la propia gigantografía. Aquí está la muestra del producto que dice fórmula y el texto en inglés que dice dientes muy fuertes o dientes fuertes. Un diseño que yo catalogo como uno de los mejores y debo confesar que es uno de mis favoritos, que en el arte como tal o en la fotografía es una mujer que está embarazada. Es un diseño que también ha ganado premios interesantes. Desde una mujer embarazada, en la parte de arriba está una frase que dice barriga llena, corazón contento, que también es una frase popular y conocida. En la parte de abajo dice feliz día mamá y acá está la marca que dice Nestlé.
Entonces seguramente, y les reitero esto, a algunos les va a gustar, no les va a gustar, a mí me parece muy buen diseño, pero sobre todo muestro este diseño que considero creativo para hacerles una pregunta. ¿Cuánto de diseño gráfico habrá tenido que saber el diseñador para construir este diseño ganador de varios premios? ¿Cuánto de Photoshop, cuánto de Illustrator habrá tenido que manejar? ¿Cuánto de diagramación, cuánto de efectos, filtros y demás habrá tenido que conocer o adecuar? Seguramente muy poco, ¿no? Porque si se fijan, se trata de una fotografía y un par de textos solamente. Ahora, ¿dónde está el valor de este diseño? En la concepción de la idea creativa. ¿Por qué es creativa? Porque está mezclando una frase más o menos conocida con una fotografía, se va a los referentes y demás, sin duda tiene mayor complejidad, pero finalmente resulta un trabajo muy interesante. En esta misma carpeta van a encontrar otra que dice muestras de educación, y aquí es donde van a encontrar varios diseños que se consideran creativos. Acá está. Entonces ustedes pueden ir revisando y tendrían que tener la capacidad ahora ustedes de identificar cuál de estos diseños, fíjense que son varios, es más creativo que el otro, ¿no? En pocas palabras diríamos, tendrían que identificar cuál es el diseño más creativo. Entonces vayan revisando y sin duda van a identificar. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes revisen este tipo de diseños? Porque la creatividad también se alimenta, y como ustedes han visto, uno tiene que tener la capacidad de ir fusionando varias ideas o conceptos. Entonces, cuando uno revisa publicidad creativa, tiene la capacidad de asumir varios de estos mensajes y tener la capacidad también de combinarlos. Fíjense este diseño, por ejemplo, que claramente son zombies, pero que están agarrando celulares. Entonces ustedes ya sabrán qué es lo que significa, ¿no? Qué es lo que intenta comunicar, ¿no? Acá lo mismo, fíjense que hay una persona, cada detalle por supuesto cuenta, lo que les decía, todos los elementos deben ser incluidos por alguna razón. Acá está el mundo y acá están los billetes, y ustedes interpretarán a qué se refiere. Entonces son varios diseños, aquí hay uno relacionado con educación. Fíjense que hay un niño que sube con facilidad las gradas porque hay amontonado dinero, y a otro que le cuesta mucho más. Igual, ¿a qué se refiere? Es muy fácil de entender. Aquí también, y bueno, hay varios diseños que son muy interesantes. Vemos estos diseños, analizamos estos diseños, y por favor tómense el tiempo de revisar y ustedes reflexionar sobre cuál es el mejor diseño, cuáles les parecen mejores, para por una parte adquirir esa experiencia de creatividad y asumirla, y entender además que ese es el norte de nuestros diseños. Cuando ustedes diseñen, que es ya la próxima semana, se les va a pedir hacer un diseño creativo desde la concepción de la idea, y ustedes deben tener esa capacidad, ¿no? Es decir, si bien se aprende la herramienta que es Adobe Photoshop, lo más importante es la concepción o el criterio comunicativo que ustedes puedan tener para obtener este diseño creativo. Finalmente voy a reiterar los resultados de la clase virtual 1. En cuanto a las prácticas de clase, se deben realizar 5 prácticas que deben cumplirse hasta las 22:00 de hoy. La práctica número 1 es acceder al grupo de Facebook del módulo, que tiene el nombre de TIC UCB 2024. La práctica 2 es acceder al Dropbox del módulo y crear una carpeta con su nombre, que tiene como objetivo garantizar que ustedes acceden a este espacio y pueden con tranquilidad subir algún contenido cuando así se requiera. La práctica de clase 3 consiste en cumplir la prueba diagnóstica en el grupo de Facebook del módulo. La práctica 4 consiste en instalar el programa Adobe Photoshop siguiendo el tutorial que está en el grupo de Facebook del módulo. De hecho, esta es una primera aproximación a los videotutoriales para que ustedes a partir de ellos puedan lograr un objetivo, en este caso instalar el programa Adobe Photoshop. Y finalmente deben identificar 30 imágenes que cumplan con la característica de creativas,
Entonces la idea es que ustedes identifiquen 30 imágenes a partir de un proceso de análisis y reflexión para identificar aquellas que según su juicio son las más creativas. Desde luego, para alcanzar estas 30 imágenes tendrán que revisar 300, 400 o 500 imágenes o quizá más para identificar estas imágenes que son a su juicio, les reitero una vez más, las más creativas. El plazo de cumplimiento es hasta las 22:00 de hoy. En algún caso, si hay alguna dificultad, pueden por supuesto comunicarse conmigo. Les recuerdo también que en la estructura de la clase virtual personalizada, en la primera parte de 19 a 20:30 está la exposición, la que se ha hecho a partir de este video justamente. De 20:30 a 20:40 hay un pequeño receso y de 20:40 a 22:00 inicia el taller. Se va a realizar este espacio de interacción. Ahora es importante que tomen en cuenta lo siguiente. El objetivo de este espacio es resolver dudas o algunas consultas que ustedes tengan para el cumplimiento de estos resultados de la clase virtual 1. Lo mismo va a ocurrir en la clase virtual 2. El espacio y la estructura de la clase es exactamente la misma.